Dicen que esta Yamaha fue tan salvaje que la prohibieron, pero la verdad fue muchísimo peor. La prohibieron porque se iba a llevar a alguien por delante. Así como lo escuchas, hoy te voy a contar cómo Yamaha armó el motor de una bestia como si fuera un Lego. ¿Por qué dominó el Daytona cuando Daytona era una guerra en serio? ¿Y qué versión fue la que la American Motorcyclist Association vio y dijo: papi, espérate, hasta aquí llegaste? Como siempre, un saludo desde aquí hasta la Argentina para Máximo Martel, ese papucho que nos apoya con todo y no deja que el equipo de producción se muera de hambre. Así que vamos a dejarnos de muela y vámonos para lo bueno. Antes de la TZ750, Yamaha ya estaba metida en la pelea, pero con cilindradas pequeñas, y aún así ya le estaba dando palizas enteras a los gigantes. En Daytona, la empresa japonesa ya venía construyendo un monstruo poco a poco. En 1972, Don Edme ganó montando una TR3, y en 1973, Jarno Sarigne ganó con la TZ350. Y esto llama la atención de Yamaha. Yamaha, qué mierda de chiste. Fue un hecho histórico, pero también fue una alarma, porque según la visión del fabricante, no tenían futuro peleando con un motor de 350 centímetros cúbicos contra sus rivales que sacaban motocicletas cada vez más grandes. Por lo que ya desde 1971, Yamaha comenzó a cocinar una moto nueva, una Production Racer grande, la que terminaría siendo conocida como la TZ750. Y aquí viene lo que a mí me encanta, porque estos japos no se fueron por el camino romántico de vamos a inventar un motor nuevo desde cero. No, su solución fue brutalmente simple. Si algo funciona, no lo toques. Pero parece que alguien dentro del equipo dijo: ¿y si la duplicamos? Literalmente, la empresa describe este concepto de la siguiente forma, tal cual. El motor nace de la idea de conectar dos bloques del motor dos tiempos y dos cilindros de la TZ350 para formar un tetracilíndrico en línea, como si agarraras dos piezas iguales y las unieras en una sola bestia. No me lo estoy inventando, lo dice textual en su sitio web. En otras palabras, esta motocicleta es literalmente dos motores de la TZ350 convertidas en un solo corazón. Pero ojo, 4 cilindros en línea y todavía 2 tiempos. O sea, más explosión, más locura y sí, muchísimo más ruido. La primera TZ750 fabricada en 1974 arrancó con 694 centímetros cúbicos, 88.4 caballos de fuerza a 10.000 revoluciones por minuto y una caja de 6 velocidades. Y seguramente te estarás preguntando, ¿qué tiene de especial esta motocicleta? Pues para entender por qué la TZ7,5 se volvió leyenda, hay que entender qué significaba Daytona por aquellos años. Las competiciones en Daytona no eran una simple carrera, eran la vitrina más salvaje del motociclismo en Estados Unidos. Ganar ahí te ponía el sello de que tu máquina era cosa seria. Y así llegó 1974. Yamaha metió su nueva TZ750 Factory Spec en el Daytona 200 por primera vez, ocurriendo lo impensable hasta la fecha. La máquina ganó en su debut. Ahora, esto no fue ganó y ya, para nada, papu. Hay detalles que vuelven esta historia más gruesa. Ese año, por la crisis del combustible, Daytona cambió. El 200 se redujo a 180 millas y las vueltas bajaron de 52 en total a 47. Y aún así, el evento fue toda una locura. El reporte de Yamaha cuenta que en la segunda mitad de la carrera, 54.000 espectadores estaban viendo una batalla campal de 3 pilotos. Giacomo Agostini en una TZ750, Kenny Roberts en otra TZ idéntica y Gary Nixon con una Suzuki RG500. Y ahí ocurrió el momento de máxima tensión. Nixon terminó cayendo y quedando fuera por un accidente en la vuelta 37. Lo normal que tenía que pasar con su motocicleta, ya que le decían la muerte susurrante, y que fue concebida gracias a los planos y la tecnología robada por Ernest Degner, que si no sabes quién fue este hombre, tenemos un video en el canal donde te contamos toda su historia, la cual parece sacada de una película de James Bond. Te la voy a dejar por aquí. Agostini cruzó primero, Roberts aseguró el segundo y con ellos el golpe psicológico fue un gancho limpio. Yamaha obtuvo 7 de los primeros 10 puestos. Llegó y dijo: jeje, hola, aquí estoy, pero con un ladrillo por la cara. Ese fue el punto donde la TZ750 dejó de ser otra moto más de carrera y se convirtió en la cosa que todos tenían que alcanzar. Hasta aquí todo bien, ¿verdad? No del todo, porque este fue el punto donde la historia se puso un tanto peligrosa, porque una cosa es ganar y otra cosa es empezar una escalada bélica de tecnología que tu época todavía no estaba apta para soportar. Yamaha siguió
siguió evolucionando. La versión Factory se convirtió en la YZR 750, la que la propia empresa describió en su momento como una máquina monstruo refinada desde la TZ 750, y en su versión final, que se produjo desde 1976 hasta 1979, se jactaban de algo que resume todo el mito, y cito: esta cosa llegó a 158 caballos de fuerza y a una velocidad punta de 300 km por hora. Repito, esta información está sumamente recopilada y puedes verla en el sitio web Yamaha Motor Global Site. Les dejo el link en la descripción para que lo puedas ver con tus propios ojos. Pero ya, aparte de todo, lo más importante en cuanto a esta motocicleta se refiere no son los números, sino el costo de los números, y no precisamente de cuánto costó fabricarla. En su propia columna histórica, Yamaha reconoce que el chasis y las llantas no podían seguirle el paso al motor cuando la potencia subía casi a 158 caballos de fuerza, y que por eso la durabilidad se veía afectada. Y esto último es lo que nos trae a la parte donde todo el mundo dice que la prohibieron, pero la mayoría se imagina que la prohibieron en pista, en asfalto o en Daytona, pero no. La prohibición famosa vino por otro tipo de locura, otra fumada rara de los de Yamaha. Estos locos agarraron ese motor de TZ 750 y lo metieron en un flat track, un óvalo de tierra sin frenos delanteros y con la potencia entrando como machetazo. Existe un reportaje que lo resume con números que asustan, que también te dejo en la descripción. 125 caballos de fuerza, más de 150 millas por hora y sin freno delantero. Tan rápida y tan difícil de controlar que la AMA la baneó después de solo 3 carreras, antes de que alguien se matara. Y si quieres la sensación humana real, el mismo Kenny Roberts afirmó en una ocasión: cuando agarraba tracción, esa cosa se iba a 145, 150 millas por hora en las rectas. Solo ponte a pensarlo, dentro de un óvalo, sin freno delantero, con tierra suelta y pasando 25 millas por hora más rápido que los demás. Eso no es competencia, una ruleta rusa de gasolina. Así que sí, la prohibieron, pero lo que prohibieron fue esa versión en ese tipo de carreras, porque era demasiado para la pista y demasiado poco saludable para un piloto. Y mientras en Estados Unidos la TZ o YZR seguía siendo temida, en Europa el mundo cambiaba. En 1979, la FIM decidió eliminar el Mundial de Fórmula 750. Esta categoría era el hábitat natural de la TZ de Yamaha, y cuando el hábitat de un motor desaparece, su era se empieza a apagar. Pero aunque el mundo se movía, estas motos en Daytona dejaron cicatriz. La TZ y la YZR 7.5 estuvieron invictas desde su debut hasta 1982, logrando una racha de 9 victorias consecutivas. Si te soy sincero, creo que el legado real no fue solamente los podios alcanzados, sino que obligó al deporte a ponerse al día, porque cuando la misma empresa tiene que admitir que el chasis y las llantas no podían seguirle el paso al motor, gente, te están diciendo que esta moto empujó a todo el mundo a modernizarse. Así que sí, la TZ 750 fue tan salvaje que la prohibieron, pero no porque fuera mala, sino porque estaba demasiado adelantada para su época.